Buenas tardes con todos, buenas tardes. Continuamos con el curso de trigonometría. Voy a compartirles el PPT de esta clase. ¿Sí? Buenas tardes, se escucha, ¿no? ¿Todo claro? Se escucha, por favor, buenas tardes. Ok, gracias. Entonces voy a compartir mi Buenas pantalla. tardes, profesor. ¿Qué tal? Listo. Ya, entonces voy a ampliar esto. Aquí está el PPT de esta semana. Y bueno, aquí está el lápiz. Espero que esté activado. Sí, está activado. Bien, entonces esto te voy a colocar en el modo chat. ¿Sí? Y listo. Empezamos. ¿Sí? Empezamos porque aquí la teoría es bastante amplia. Vamos a hacer lo más que podamos. Y listo. Empezamos. La semana 3, curso de trigonometría, el tema es razones trigonométricas definidas en un ángulo en posición normal. ¿Sí? Y luego de ahí pasamos a los métodos de reducción. ¿Sí? Nosotros hemos definido las razones trigonométricas para ángulos agudos, pero ¿qué pasa cuando los ángulos son mayores que 90 grados o un ángulo que contiene varias vueltas? ¿Cuáles serían las razones trigonométricas de esos ángulos? ¿No? Entonces tenemos que definir primero lo que es un ángulo en posición normal, lo que es un ángulo coterminal, las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, ¿no? Las razones trigonométricas de ángulos negativos, las razones trigonométricas de, ¿no? en los cuadrantes, ¿no? De ángulos cuadrantales también. Y, ¿no? Por último, los métodos de reducción, ¿no? Primero para ángulos menores a una vuelta y luego para ángulos mayores a una vuelta. Ya los objetivos. Vamos a pasar esto rápido porque necesitamos tiempo. ¿Sí? Ya, entonces definimos un ángulo en posición normal. Ya, como los ángulos ahora van a ser de cualquier medida, ángulos, así se le llamaba incluso, ¿ah? Se llamaba, a veces el tema se llamaba razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, así le llamaba, ¿no? Pero luego de ahí se planteó definirlo así, ¿no? Como ángulos en posición normal, donde eran ángulos que se trazaban sobre un plano cartesiano, donde un sistema de coordenadas rectangular, ¿no? El eje X, el eje Y, que se corta de forma perpendicular. El lado inicial del ángulo iba a ser el semieje positivo X, ¿no? Porque ese es O, entonces OX, era el lado inicial del ángulo, ¿no? Es llamado en posición normal. Y el lado final puede caer en cualquiera de los cuadrantes. Por ejemplo, en nuestro ejemplo vamos a decir que su lado final cae en el tercer cuadrante, y ese es el ángulo, ¿no? O sea, un ángulo en posición normal se traza en un plano cartesiano y siempre empieza en este eje, en el eje OX, ¿no? Y su lado final puede estar cayendo en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Recordar que en el primer cuadrante, esto se llama, a esto le llaman primer cuadrante, segundo cuadrante, ¿no? Es no recordar a lo que de repente no se acuerdan. Además también hay que recordar que en el plano cartesiano, los puntos ¿no? sobre los cuadrantes son pares ordenados, ¿no? Y un punto en el primer cuadrante, ambas componentes son positivas, ¿no? Componente X positiva, componente X positiva, componente Y positiva. En cambio, en el segundo cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y es positiva, ¿no? Recordar que en el tercer cuadrante, ambas componentes son negativas, ¿no? La componente X es negativa, la componente, perdón, Y es negativa, la componente X negativa, perdón, y la componente Y negativa. Y
cuarto cuadrante, la componente X es positiva y la componente Y es negativa. Entonces, menciono cosas que uno debe saber de reconocer en el plano cartesiano. Y toda la teoría involucra el plano cartesiano. Ahora, ¿qué son ángulos cuadrantales? Son ángulos en posición normal, dice, cuyo lado final coincide con algún eje del sistema coordenado. Por ejemplo, ese ángulo que está ahí era 90 grados, es un ángulo cuadrantal, porque es un ángulo en posición normal, o sea que empieza en el eje, en el semieje positivo X, y su lado final está cayendo sobre el eje Y. ¿No? Entonces el ángulo que está acá, que es 90 grados, está decimales, es un ángulo cuadrantal. Puedo también haber dicho ese ángulo, ¿no? Este ángulo también es un ángulo cuadrantal, ¿no? Ese ángulo es de 180, ¿no? Otro ejemplo, el de O70, ¿no? O también podemos tomar el de toda la vuelta, ¿no? Perdón. ¿Sí? Entonces todos ellos vienen a ser ángulos cuadrantales, ¿ah? Incluso si un ángulo lo toma en ese sentido, o sea, menos 90, también es un ángulo cuadrantal, ¿ya? Menos 90 también es un ángulo cuadrantal. Los ángulos cuadrantales son múltiplos de 90, ¿no? 90 por 2 es 180, 90 por 3 es 270, 90 por 4 es 60, 90 por menos 1 es menos 90. Entonces, un ángulo, ¿no? Un ángulo cuadrantal es un múltiplo de, ¿no? de 90. 90 por 1. Donde n es un número entero. Puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Sí? ¿Preguntas? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Preguntas. ¿Sí? Listo, entonces, sigamos. Borro aquí. 3, 2, 1. Ahora sí, definamos entonces lo que es una razón trigonométrica de un ángulo en posición normal. Dibujamos un ángulo en posición normal cuyo lado final caiga en el segundo cuadrante. Entonces, si tenemos un punto de ese lado final, ¿sí? Este punto tiene coordenadas x, y. La componente x es conocida como la abscisa, ¿sí? Recuerden, abscisa. Y la componente y es conocida como ordenada. ¿Sí? Recordar, ¿no? Y R, que es la distancia de OP, ¿no? OP, que es R, es conocida como radio vector. Es conocida como radio vector. R es la distancia medio OP. Entonces, por ser una distancia es positivo, ¿no? R es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? R es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Es el Pitágoras, ¿no? R es positivo, es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, con estos elementos de la abscisa, la ordenada y el radio vector, vamos a hallar las razones trigonométricas de este ángulo alfa. Seno de alfa es y sobre r, ordenada sobre radio vector. Coseno de alfa es x sobre r, abscisa sobre radio vector. Y tangente de alfa es igual a y sobre x, recuerden, ordenada sobre abscisa. Estas son las tres principales porque las tres siguientes, recuerden que son las recíprocas de estas primeras. Por ejemplo, cotangente es x sobre y, o sea, abscisa sobre ordenada. Secante es r sobre x, radio vector sobre abscisa. Y cosecante es radio vector sobre ordenada.
¿Sí? Entonces, de esa manera ahora vamos a, a definir las razones trigonométricas, otra vez para ángulos de cualquier medida. ¿Sí? Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a colocar aquí un cuadro con las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Ok? Bien. Con las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? Bueno, los ángulos que ya hemos mencionado, ¿no? El ángulo cero también es considerado un ángulo cuadrantal, ¿sí? El 90 grados, 180, 270 y 360, ¿ya? Entonces ahí vamos a colocar las razones trigonométricas. Empezamos con el seno. Seno de 0 es 0, seno de 90 es 1, seno de 180 es 0, seno de 70 menos 1, seno de 360, 0. Coseno, coseno de 0 es 1, coseno de 90 es 0, coseno de 180 es menos 1, coseno de 270 es 0 y coseno de 360, 1. Y llegamos al caso de la tangente, donde, mira, tangente de 0 es 0 y ahora tangente de 90 dice no existe, ¿no? Tangente de 180 es 0, pero tangente de 270 tampoco existe. Y tangente de 360, nuevamente, regresa a ser 0. ¿Pero por qué esta no existe? Ahorita vamos a explicar eso, ¿ya? Luego demostramos las otras tres que faltan. Voy a poner un ejemplo y se entiende con el resto. Como son ángulos cuadrantales, vamos a dibujar un caso, ¿no? El de, por ejemplo, el de 90, ¿no? Voy a dibujar el ángulo de 90, que es un ángulo cuadrantal, ¿no? Hasta este de 90. Entonces, para hallar la razón trigonométrica necesitamos tres cosas de este ángulo 90. Un punto de su lado final, o sea, X y Y, al canal 2, y la distancia del origen al punto, ¿no? Este viejito, toda la semana va a ser lo mismo. Viejito de 80 años para grande. Parece que va a ser propósito. Entonces, voy a coger un punto de manera conveniente sobre el eje X, sobre el eje Y, ¿no? Voy a coger el punto 0,1, ¿sí? Para no trabajar con cantidades más grandes, ¿no? Este punto pertenece al eje Y, ¿no? O sea, mira, ya tengo la componente X, tengo la componente Y, y además la distancia del origen a ese punto lo tengo, eso es R, ¿sabes? Esta distancia, esto que es R, mide 1, ¿cierto? Claro, de 0 hasta el punto 0,1 mide 1. Entonces vamos a hallar la razón trigonométrica, ¿no? ¿Quién es seno de 90? Seno de 90, seno es Y sobre R, o sea, 1 sobre 1. 1. ¿Quién es coseno de 90? Coseno de 90 es X sobre R, o sea, 0 sobre 1. 0 sobre 1 nos da 0. ¿Ven? Y ahora, por último, voy a poner un ejemplo más. Tangente 90. Ahora fíjense que en tangente 90. Tangente 90, aquí está el ángulo tangente, es Y sobre X. O sea, sería 1 sobre 0. Y aquí está el detalle, ¿no? No existe la división entre 0. Por eso se dice que la tangente de 90 no existe. Lo mismo ocurriría con tangente de 70. Y lo mismo ocurriría con el resto de razones donde aparece no existe. En todas ellas es porque se está dividiendo entre 0. Y no existe la división entre 0. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Cotangente de 0 no existe, cotangente de 90 es 0, cotangente de 180 no existe, cotangente de 70 es 0, cotangente de 360 no existe. Secante de 0 es 1, secante de 90 no existe, secante de 180 menos 1, secante de 270 no existe, secante de 360, 1. Y lo mismo para el caso de la cosecante, ¿no? Listo, entonces
Ese sería, lo que hice fue acá un ejemplo, ¿no? De cómo me generaba cada una de los números que están en los recuadros y por qué esta no existe. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy a borrar aquí. Guarden, guarden. ¿Sí? Entonces, voy a borrar aquí. Ahora, los ángulos que dicen de la forma menos alfa es para no, bueno, en realidad la mayoría lo conoce como los ángulos negativos, ¿no? Pero acá la idea es que eh, no necesariamente alfa, si alfa es positivo, menos alfa es negativo, ¿no? Pero como alfa representa un símbolo, no un número, entonces, o sea, está representado simbólicamente, entonces a veces no es conveniente llamarlo negativo, hasta que no se sepa quién es alfa, ¿ya? Pero vamos a suponer que alfa sea un valor conocido y sea positivo, por lo tanto menos alfa es negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo seno de menos alfa? Lo que puedo hacer es, esta es la aplicación más ligera, ¿no? Que dice que si tengo seno de menos alfa, el menos puede salir fuera y me quedaría menos seno de alfa, ¿ya? Igual con el caso de la tangente. Tangente de menos alfa, el signo menos puede salir fuera y nos quedaría menos tangente de alfa. Lo mismo la cotangente. La cotangente el signo menos puede salir fuera y te quedaría menos cotangente de alfa. O cosecante de menos alfa, el signo menos sale afuera y nos quedaría menos cosecante de alfa. ¿Sí? Los únicos que no ocurre eso son en el coseno y la secante. Porque se dice que el coseno absorbe el signo, ¿no? Y la secante también. Como su recíproca. Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Igual que secante de menos alfa es igual a secante de alfa. ¿Sí? Entonces, dice el signo de las relaciones trigonométricas en los cuadrantes. Es lo conocido como la regla de signos, ¿no? Entonces vamos a averiguar, ¿no? En el primer cuadrante, ahí está, segundo, tercer o cuarto cuadrante, como las componentes acá, las relaciones trigonométricas dependen de las componentes, las cuales son ambas positivas, y el radio vector es positivo, ¿no? Entonces, las relaciones trigonométricas en este cuadrante van a ser todas positivas. Todas las relaciones trigonométricas son positivas. En cambio, en este cuadrante, en el segundo cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y es positiva. Es por esa razón que como la componente, la abscisa es negativa, todas aquellas razones trigonométricas que tengan componente X, donde aparezca la componente X, van a ser negativas. O sea, ¿quiénes? O sea, ¿quiénes serían positivos? El seno y la cosecante. ¿Y quiénes serían negativos? El coseno, la secante, la tangente, la cotangente. Todos ellos van a ser negativos en este cuadrante, en el segundo. Solamente son positivos el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente van a ser positivos. Eso quiere decir, ¿no?, que el seno, la cosecante, ¿no?, el coseno y la secante ¿sí?, van a ser negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante solamente son positivos el coseno y la secante, que es su recíproca. Eso quiere decir de que la tangente
La cotangente, el seno y la cosecante son en este cuadrante negativo. ¿Sí? Entonces ahí están los casos, ¿no? En cada caso, su respectivo signo dependiendo del cuadrante, ¿no? Donde esté el ángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de pasar a la siguiente diapositiva? Listo. Entonces voy a borrar. Listo. Voy a borrar. 3, 2, 1. Bien, ahora los ángulos coterminales son aquellos ángulos en posición normal que poseen el mismo lado final, ¿ya? Por ejemplo, ahí estamos dibujando un ángulo alfa, como en el ejemplo anterior, ¿no? Un ángulo alfa. Y voy a dibujar otro ángulo que esté en posición normal, pero que tenga el mismo lado final que alfa. Por ejemplo, beta. Entonces, beta es un ejemplo, ¿no? Puede haber más posibilidades, ¿no? Beta y alfa son ángulos coterminales, ¿no? Porque poseen el mismo lado final. Entonces se cumplen dos propiedades, ¿no? Se cumplen dos propiedades. Y si sean alfa y beta la medida de dos ángulos coterminales, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Si dos ángulos son coterminales, la diferencia de ellos, o sea, alfa menos beta o beta menos alfa, nos da 360 por n, que es un número entero de vuelta. ¿Ya? En nuestro ejemplo, en el ejemplo de este lado, sería alfa menos beta, ¿no? Porque este ángulo que es alfa, le voy a sumar este ángulo. Pero para poder sumar este ángulo, el ángulo tiene que estar en este sentido. O sea, tendría que sumarle alfa, tendría que sumarle menos beta. O sea, alfa menos beta sería todo el ángulo de una vuelta, que es 360. Y si se da cuenta, ahí sale alfa menos beta igual a 360. Entonces, en mi ejemplo, nos sale en este orden, alfa menos beta. Pero en la propiedad dice beta menos alfa. Es lo mismo, realmente. Porque lo que tiene que importar es el número entero de vueltas. Y propiedad número 2, si dos ángulos son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales. Quiere decir que, ¿no? El seno de alfa es igual al seno que el coseno de alfa, ¿no? La tangente de alfa igual a la tangente de alfa. ¿Sí? Y las demás razones, ¿no? ¿Sí? Entonces, si dos ángulos son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Para seguir pasando, revisando la teoría.
Listo, entonces continuamos. Ahora pasamos al tema de ángulos que son, si el ángulo está en el primer cuadrante no hay problema, ¿no? Pero si el ángulo está cayendo en el segundo, tercero, cuarto cuadrante y no tengo como datos los, las coordenadas, entonces tenemos que trabajar con los ángulos, ¿no? Acá dice, los métodos de reducción, dice, ¿no? La reducción de un ángulo alfa de cualquier magnitud, de cualquier medida, consiste en hallar un ángulo en el primer cuadrante, ¿no? Un ángulo teta, situado en el primer cuadrante, cuyas razones trigonométricas sean iguales a las del ángulo alfa, acá debe decir alfa, ¿ya? Tiene que ser igual a la del ángulo alfa, salvo si, ¿sí? Salvo si. Entonces, vamos a ver el primer grupo de ángulos que sean positivos, pero menores a una vuelta, ¿no? Sea teta un ángulo agudo, ¿sí? ¿Sí? Si teta es un ángulo agudo, voy a buscar algo acá al costado, ¿no? Acá mejor arriba. ¿Ya? Este X, bien. Si el ángulo teta es agudo, entonces, si está en el primer cuadrante, el ángulo debe estar aquí en este cuadrante, ¿no? Debe ser teta, que está pegado al eje X. Pero si está cercano al eje Y, se podría expresar como 90 menos teta. En ambos casos los ángulos son agudos, ¿sí? Porque teta es agudo. Ahora, si el ángulo está en el segundo cuadrante, ya pasó 90 grados, o sea, 90 más teta caería en el segundo cuadrante. Uh-huh. Y ahora, si está en el segundo cuadrante, pero está muy cercano al eje X, se podría escribir así, ¿no? Como 180 menos teta. ¿Sí? De esta manera, ¿no? Ahora, si está en el tercer cuadrante, pasaría a 180, o sea, sería 180 más teta, ¿no? O si es un ángulo que está en el tercer cuadrante, pero está cercano a 270, que es esta línea que está aquí, se escribiría como 270 menos teta. Pero si pasa el tercer cuadrante, lo escribiríamos aquí, ¿no? Como 270 más teta. ¿Sí? O si está cercano al, al, al eje X, que es 760, se puede escribir así, ¿no? Como 360 menos. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de expresar, ¿no? Ya sea un ángulo que es menor de una vuelta, puede estar cayendo, puede ser cercano al eje X, que son 180 menos teta, 180 más teta, 260 menos teta, o cercanos al eje Y, que serían 90 más teta, 90 menos teta, tangente 270 menos teta o tangente 70 más teta, ¿no? Vamos a ver esos casos, ¿sí? El primer grupo sería para los ángulos cercanos al eje X, ¿no? O sea, 180 y 360. Si los ángulos están expresados en términos de 180 o 360, la razón trigonométrica no va a cambiar, va a ser la misma. Y sería solamente del ángulo teta. Este signo menos o
más o menos va a depender de en qué cuadrante se encuentra el ángulo, ¿no? Para reducir. Ahí se va a saber qué razón trigonométrica. Pero como acá dice, ¿no? La razón trigonométrica no va a cambiar, van a ser la misma, el detalle solamente es el signo. Y el signo va a depender de la regla de signos que vimos hace un rato, ¿no? Ejemplo, a ver. Seno de 2pi menos teta, que es 360 menos teta. Este ángulo, 360 menos teta, es el que está aquí mismo. O sea, cuarto cuadrante, ¿no? Está en el cuarto cuadrante. El seno en el cuarto cuadrante es de signo. El seno en el cuarto cuadrante es de signo Negativo. negativo, ¿no? Pero como está relacionado con 360, con 2pi, entonces la razón trigonométrica no va a cambiar, sigue siendo seno, pero sería menos seno. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. Tangente de 225, ¿ya? Este 225 se puede escribir como 180 más 45. Nosotros sabemos que este ángulo está en el tercer cuadrante, ¿no? Este ángulo está en el tercer cuadrante. Y la tangente en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? Positivo. Tangente positivo. Entonces vamos a ir. Y como está relacionado con 180, la razón trigonométrica no va a cambiar, va a ser la misma, sería más tangente de 45. Que ese es uno, ¿no? ¿Ya? Entonces hay dos ejemplos al respecto. Bien, entonces sigamos. Voy a borrar aquí. Listo, entonces, miren, voy a borrar con el lápiz porque necesito, quiero dejar este gráfico aquí, porque lo voy a utilizar nuevamente. Vamos a borrar. Listo. Ese gráfico va a quedar porque no va a servir, ¿no? Aunque ya lo tapamos. Ya, entonces mira, solamente quería señalar eso, ¿no? Ahora los ángulos van a estar relacionados con 90 y con 270, ¿no? 90, que es pi medios, más o menos teta, que son estos dos ángulos que están aquí en el segundo y primer cuadrante. Y 270 más o menos teta, que está cayendo aquí abajo, ¿no? En el tercer o cuarto cuadrante. Entonces, dependiendo de qué cuadrante esté, van a tomar un signo. Pero la razón trigonométrica va a cambiar por la corrazón trigonométrica. ¿Sí? O sea, si acá dijera seno, por ejemplo, acá diría coseno. ¿Sí? La razón y la corrazón. Si acá dijera tangente, acá diría cotangente. Si acá dice secante, acá diría cosecante. ¿Sí? Y nuevamente y el signo va a depender, ¿no? El signo va a depender de en qué cuadrante se encuentra el ángulo de reducción. Vamos a un ejemplo, ¿ya? Mira, creo que acá hay un error de signo, no me equivoco, vamos a revisar, ¿no? Y acá dice tangente de 3 pi medio menos teta, que este es un ángulo que está cayendo en el tercer cuadrante. Entonces, tangente en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? El signo positivo, ¿sí? Sí, pero ahí cometí un error. Positivo. Entonces, acá va a salir todo este resultado va a ser positivo. Y ahora, como está relacionado con 270, la cotangente se convierte en tangente.
pero positivo. ¿Ya? Y o sea, la razón cambia y revisas la regla de sí, ¿no? Siempre. A ver, otro ejemplo. Coseno de 310. 310 se puede escribir como 270 más 40, ¿no? 270 más 40. Entonces, ahí por reducción, como está relacionado con 270, ese coseno se va a convertir en seno. Y otra cosa más, el ángulo está en el cuarto cuadrante. El coseno en el cuarto cuadrante, que si no tiene. Positivo. Sí, eso es positivo, claro. Y va a cambiar a seno. ¿Está bien? Porque está relacionado con 270. Y cuando está relacionado con 270 o 90, la razón cambia por razón. O sea, el coseno cambiaría a seno. Y nos sale seno de 40. Ahí está, ¿no? Listo, entonces faltaría un caso más, el de los, perdón, el de los ángulos mayores una vuelta, ¿no? Voy a borrar aquí. Listo, voy a borrar. Bien, entonces si alfa es un ángulo positivo pero mayor a una vuelta, eso quiere decir que alfa sería un ángulo que contiene un número de vueltas entero, ¿no? Un número de vueltas más un pequeño ángulo teta, ¿no? Que debe ser un ángulo menor a una vuelta. Si no, ya estaría aquí. Entonces, un ángulo que contiene varias vueltas se puede escribir así, ¿no? 2nπ o 360 por n. Entonces, ese ángulo es el que vamos a querer hallar su razón trigonométrica, ¿no? Entonces, yo tengo la razón trigonométrica de un ángulo que da varias vueltas, ¿no? Contiene un número entero de vueltas, más teta, ¿no? Entonces, uno puede obviar la cantidad, ¿no? Entonces, solamente nos quedaría la misma razón trigonométrica del ángulo teta. O sea, ojo, ahí no hay ningún cambio de signo, porque solamente le está retirando la cantidad entera de vueltas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice secante de 103 pitercios. ¿Ya? 103 pitercios es un ángulo que posee varias vueltas, ¿no? Entonces, a ver, eso lo vamos a luego probar aparte, ¿no? Pero este ángulo 103 pitercios se puede escribir así, ¿no? 2pi por 17 más pitercios, que recuerda que pitercios es 60. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué salió esto? A ver, 17 por 2 es 34, ¿no? 34. Y 34 por 3. Entonces, esto, la método de revisión dice que esto se puede eliminar y solamente quedarnos con secante de Peter. ¿Ahí está? Secante 60, lo que vale 2. Ahora, si el ángulo está en sexagesimales, también, pero la idea sería dividirlo entre 360, ¿no? O sea, escribir coseno de qué. Si dividimos 2230 entre 360, nos sale a cociente 6 y residuo 70. Como este ángulo que está aquí posee varias vueltas, ¿no? Entonces retiramos esto y nos quedamos con el coseno de 70.
Ujú. O sea, nos va a quedar el coseno de 7. Ujú. Un ejemplo más, ¿no? Tangente de 23 pi cuartos, donde este 23 pi cuartos, miren, se puede escribir así, ¿no? Este 2 por 3 es 6, ¿no? 6 pi menos pi cuartos, ¿no? Porque 6 pi menos pi cuartos nos saldría 23 pi cuartos. Pero este 6 pi es 3 vueltas, ¿no? Entonces uno puede obviar esas 3 vueltas y quedarnos solamente con tangente de menos pi cuartos, ¿no? Ahí hay otro problema de sacar, ¿no? Menos sale afuera y tangente de 45 es 1, será menos 1. ¿Ya? Entonces, con eso sería toda la teoría. Vamos a pasar a ver los problemas, ¿ya? Vamos a pasar una vez a ver los problemas. Ahora viene una pregunta, esta parte. La pregunta en esta parte típica era cómo poder retirar la cantidad entera de vueltas si el ángulo está en radianes, ¿no? Y la técnica ahí muy conocida era hacer lo siguiente, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos que me piden reducir esto, ¿no? Entonces coges el numerador y lo divides entre el doble del denominador, ¿no? Por ejemplo, 103 lo dividía entre el doble de 3, que es 6. Entonces, cuando tú operas esto, ¿qué te sale? 1, 6, 6, resta, te sale 4, bajas el 3, acá sale a 6, a 7. 7 por 6 es 42 y recibo 1, ¿no? O sea, ¿y esto qué me indica? La cantidad de vueltas. El cociente me indica la cantidad de vueltas. Aquí está. 2 pi por 17 más pi. ¿Sí? Listo, entonces veo borro aquí en 3, 2, 1. Abajo por si acaso. Este 1 es el que está acá. Pum, quitar. Listo, borro esto en 3, 2, 1. Listo, atención, ¿eh? Vamos con el problema, ¿ya? Listo, problema 1. Dice, si alfa dice un ángulo que está en posición normal y se cumple esta expresión, ¿ya? Esta expresión que está aquí. Dice, y seno de alfa es mayor que 0, o sea, significa que es positivo. Eso es lo que me están indicando, ¿no? Entonces, con esos datos me piden hallar esta expresión. 7 raíz 58 multiplicado a el seno de alfa más secante de alfa, ¿no? Seno de alfa más secante de alfa. Entonces, a ver, esta es la expresión, ¿sí? Esta es la expresión que nos piden primero como dato, nos dan como dato, ¿ya? Entonces, aquí abajo va a aparecer ya una expresión ya simplificada. Por eso aquí lo que voy a hacer es de aquí pasar aquí y luego de ahí con lo que me salga lo regresamos abajo, ¿no? Entonces, mira, esto lo que vimos acá sería 14, pero tangente lo voy a escribir como seno entre coseno. ¿Sí? Todo esto más 6 y todo esto igual a 7 seno de alfa ¿sí? Perdón, acá es más, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo único que hice fue convertir tangente en seno entre coseno.
Y ahora, como yo no quiero tener denominador, lo que voy a hacer es, este coseno va a pasar a multiplicar aquí, va a quedar todo dividido entre coseno, y luego ese coseno va a pasar a multiplicar a todo esto. O sea, va a multiplicar aquí, y va a pasar a multiplicar aquí. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, miren lo que va a salir, ¿no? ¿Sí? Esa expresión, ¿no? Acá nos va a quedar 14 seno de alfa, y como esto va a pasar a multiplicar aquí, sería 6 coseno de alfa. Ahora, este coseno va a pasar a multiplicar aquí y va a tener 7 seno coseno. Pero vamos a pasarlo, esto que está a este lado de la igualdad, lo pasamos al otro lado, entonces el negativo sería 7 seno de coseno de alfa. Y ahora acá tengo 3 cosenos. Por coseno va a ser 3 coseno cuadrado, ¿no? Entonces, si 3 coseno cuadrado, si lo paso al otro lado de la igualdad, va a ser menos 3 coseno cuadrado. Ahí está. Que es lo que se ha llegado aquí. Ya, ahora aquí, en todos términos, por ejemplo, 14, 7 por 2, ¿no? ¿Sí? Y aquí también igual, este 6 se puede escribir como 3 por 2.